¿Qué es una función? La palabra función proviene del vocablo latino functio y se refiere a la capacidad de un ser vivo o una cosa para realizar una acción. La función de un hacha es cortar madera y la función de un médico es cuidar de nuestra salud. Las abejas, además de polinizar las flores, tienen la capacidad de crear la miel. Sin embargo, la acepción matemática de función es algo más compleja. Las primeras ideas surgieron en el siglo XVII, de mentes tan destacadas como la del matemático francés René Descartes y la del conocidísimo ser inglés Isaac Newton, aunque fue en Alemania donde se atribuyó a estas primeras ideas la palabra función, nada más y nada menos que por Leibniz, uno de los padres del cálculo infinitesimal. Tuvieron que pasar muchos años y esperar a importantes contribuciones de otros grandes matemáticos, hasta que finalmente otro matemático alemán, Dirichlet, consiguiera una definición estable para las funciones matemáticas. Tengo la ligera sensación de que esto de las funciones no lo voy a entender. Claro que sí, Cirilo. El paso del tiempo hace las cosas más fáciles. Iremos a un lugar que refleja de forma sencilla el concepto matemático de función. ¿Una fábrica, maestro? Sí, Cirilo. En las fábricas, las cintas transportadoras se encargan de llevar cada producto a una máquina, y estas máquinas representan de forma muy sencilla el concepto matemático de función. Cada máquina en cuestión llevará a cabo una acción. Un objeto entrará por un extremo y saldrá modificado según las instrucciones de la máquina. A los objetos que entran en la función los denominaremos elementos de entrada, y a los que se producen a partir de estos, elementos de salida. La única diferencia de esta con una máquina matemática es que la acción tendrá que ver con operaciones matemáticas. ¿Cómo sumar? Pues podría ser, Cirilo. Podríamos crear la máquina sumar 2, para la que, como es lógico, meteremos números. Si introducimos el 3, obtendremos... ¿El 5? Efectivamente, Cirilo. Y metiendo el menos 2... ¿Y menos 2 y 2, 0? Muy bien. Ahora pasamos un medio y... Ahora necesito mi tiempo, maestro. No es necesario, Cirilo. Obtendríamos un medio más 2. Pero... Lo importante ahora es saber qué sale de la máquina. Lo que obtengamos, seguro que es algo que ya conoces. Podrás operarlo sin problemas. Presta ahora mucha atención. Si introducimos x en nuestra máquina, lo que simboliza un número cualquiera, el resultado, aunque no puedas calcularlo, gracias al álgebra diremos que es x más 2. ¿Una expresión algebraica? Exacto. Pero para indicar que esta expresión que ya conoces es ahora una función, utilizaremos un símbolo, una flecha. ¡Adiós, glamour! Es necesario, Cirilo. Necesitamos una forma rápida y sencilla de escribir funciones, porque como podrás imaginar, hay al menos tantas como expresiones algebraicas ya conoces. Y esto es muy notable. ¿El qué? Que cualquier expresión de este tipo pueda definir una función. Aún así, es necesario encontrar una mejor forma para nombrarlas. Manejaremos muchas funciones y tendremos que hacer muchas referencias a ellas. La función x más 2 es, la función x más 2 tiene, la función x más 2 pasa. De modo que si una función en cuestión es un poco más extensa... Pues echamos el día. No te preocupes, Cirilo. Para eso pondremos nombres. Y como es lógico, utilizaremos la letra f, pero minúscula. Cuando aparezcan simultáneamente dos funciones, utilizaremos las letras f y g. En el caso de 3, f, g y h... Y sucesivamente. Pues no, Cirilo. Lo sucesivo a f, g y h sería i, pero la letra i está reservada en matemáticas para un número muy especial que estudiaremos en el futuro. ¿Me vas a dejar así, maestro? Sí, Cirilo. Cuando tengamos que utilizar más de 3 funciones al mismo tiempo, utilizaremos los subíndices f sub 1, f sub 2, f sub 3 y ahora sí, sucesivamente. Aunque esta nomenclatura para funciones es muy gráfica, por lo general utilizaremos esta expresión que utiliza unos paréntesis y el signo igual, que leeremos diciendo f de x es, en este caso, x más 2. Si por ejemplo tuviéramos estas dos funciones, f y g, con esta expresión que leeremos f de menos 2, indicamos que queremos averiguar cómo la función f transforma al número menos 2. Las instrucciones de la función f son claras: transformar x en x al cuadrado más 3. Esto significa que como x indica cualquier cosa, el resultado de esta función dará también esa cosa, pero al cuadrado más 3. Así que si lo introducido es menos 2, tendremos menos 2 al cuadrado más 3, que serán 4 más 3, lo que leeremos finalmente como que f de menos 2 es 7. ¿Tantos siglos para esto de las funciones, maestro? Es bastante fácil. No te equivoques, Cirilo. Las funciones definidas por polinomios pueden parecer sencillas,
pero se complican pronto si introducimos fracciones. Las raíces pueden dar muchos problemas, y ni decir cuando utilicemos logaritmos. También podríamos tener funciones que trabajan con 2 o más elementos en su entrada. Vale, maestro, lo he captado. Vale, Cirilo, pero no te preocupes. Nos falta mucho para llegar a situaciones tan complejas. Vamos a empezar poco a poco. Fíjate en esto. Puede ocurrir que en determinadas ocasiones, aunque una función sea capaz de procesar ciertos elementos, estos no nos interesen. Por eso, en la mayoría de los casos, hay que especificar cómo queremos que sea el conjunto de elementos de la entrada, así como los elementos de la salida. Podemos diseñar funciones que solo operen con números enteros y devuelvan también números enteros, o que transformen números racionales en enteros, incluso funciones que trabajan con números reales, siendo estas las más importantes, las funciones que pueden operar cualquier número real, transformándolo en otro número real. Por eso son las que vamos a estudiar. ¿Y puede saberse por qué son tan interesantes? Claro que sí, Cirilo. Ya sabes que los números reales forman una recta, en la que a partir de un punto cualquiera, que utilizamos de referencia, podemos colocar ordenados y equidistantes a todos los números enteros. Los espacios entre estos son cubiertos casi por completo por los números racionales. ¿Casi, maestro? Sí, Cirilo, pero los números irracionales completan estos huecos a la perfección. Como en nuestra función tenemos 2 conjuntos de números reales, el conjunto de salida lo representaremos como una recta vertical, haciendo coincidir los ceros de ambas. Pero si eso es un diagrama cartesiano. Efectivamente, Cirilo. Ahora cualquier número real que queramos introducir en nuestra función tendrá una ubicación exacta en la recta horizontal, y su transformación por nuestra función será otro número real con una posición determinada ahora en la recta vertical. Estas 2 ubicaciones determinan de forma única un punto del plano, un único punto que resume la información de toda la transformación. ¿A qué te refieres, maestro? Pues que si tienes un punto del plano que corresponde a una función, este te dice exactamente qué número se ha introducido en la función y cuál ha sido el resultado de la operación, por lo que tendremos descrita toda la transformación. Aún así sigo sin ver lo interesantísimo de todo esto. Pues presta mucha atención. El hecho fundamental que ha hecho de las funciones reales una herramienta indispensable para multitud de campos de la ciencia y la tecnología es que podemos verlas. ¿Verlas, maestro? Pues sí, Cirilo. Si introducimos varios números en cualquier función y representamos los puntos que obtenemos a partir de ellos, seremos capaces de ver cómo es la función. Pues yo no veo nada de nada. Puede que si centramos la atención en un intervalo más reducido de la recta, veas las cosas más claras. Pero debe ser prudente. Es preciso conocer con profundidad las propiedades que posee cada tipo de función para averiguar su forma con tan poca información. Mira este ejemplo. Vamos a elegir algunos valores enteros para introducir en esta función, los enteros de 0 a 5. ¿Por qué enteros, maestro? Serán más sencillos para calcular. Si introducimos el 0 en esta función, operando despacio, verás que va al número 2. Haciendo lo mismo, esta vez con 1, puedes comprobar que llegamos al número 6. Al número 2, esta función lo transforma en el número 8. Y con el resto de números haremos lo mismo. Ya sabes que cada una de estas transformaciones representa a un punto de la función, y todas estas parejas de entradas y salidas representan sus coordenadas en el diagrama cartesiano. A esta disposición, en forma de tabla de algunos puntos de la función, la denominamos tabla de valores de la función. Debes recordar que para distinguir dentro de las coordenadas cartesianas utilizábamos las letras X e Y. La primera componente de cada coordenada, la abscisa, indica la posición en la horizontal, que para nosotros ahora representa las entradas de la función. Para abreviar al eje de abscisas lo llamaremos eje o X. La segunda de las componentes, la ordenada, representa la posición en la vertical, y puesto que vendrá dada por los valores de la función, escribiremos que y es f de x. Para abreviar llamaremos OI al eje vertical. Si representamos todos estos puntos tendremos algo de información sobre esta función. Maestro, ¿se podrían meter números que no fueran enteros? Claro que sí, Cirilo. Puedes tomar un número racional, como por ejemplo un medio, que es 0,5 en forma decimal, y hacer las operaciones para ver a dónde se traslada. E incluso podrías introducir un irracional, como el famoso número pi. Eso sí, utiliza una calculadora para encontrar una aproximación de cómo es transformado por la función. Pagué y preguntaré, maestro. No te preocupes, Cirilo. Casi siempre evaluaremos la función con números enteros. Pero, maestro, ¿cómo podemos
vamos a ver exactamente que la función en uno de esos irracionales no se sale de lo que estamos pensando. No te preocupes, eso es lo que te voy a enseñar. Vamos a aprender a distinguir las propiedades que tiene cada tipo de función. Cuando las conozcas sabrás que esta es una función polinómica, para la que no tendremos sorpresas. Lo que imaginas es muy próximo a lo que es. Sin embargo, en otras funciones más complejas pueden ocurrir cosas diferentes. En esta serie aprenderás las características más importantes que tienen las funciones. En el nivel 1 aprenderás conceptos tan importantes como el de dominio, imagen, discontinuidades o asíntotas. En el nivel 2 introduciremos los conceptos relativos a monotonía y curvatura. En el nivel 3 veremos qué son la asignatura, la simetría y la periodicidad. En el último nivel de esta serie haremos una clasificación de las propiedades que tienen las funciones elementales. No olvides que podrás encontrar todos estos vídeos y muchos más en yo2.0.com. Dale a like, suscríbete y comparte.